Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de la última parte de esta fabulosa trilogía de filósofos que desarrollaron su vida intelectual principalmente en Atenas, con el asesinato de Aristóteles, que cierra el ciclo de Marcos Sicot y que goza pues de más de 2 millones de lectores. Bien, esta trilogía pues podríamos considerarla que forman parte de un todo, ¿verdad? Al igual que quizás pues con El Señor de los Anillos, salvadas las distancias, podemos considerarla un mismo cuerpo los tres volúmenes de este con respecto a aquel. Por lo que lo único que podemos observar diferencia es con respecto a la trama. Ahora entraremos en ella. Sin embargo, se puede leer de manera independiente sin perder necesariamente el hilo, porque cada una, como digo, tiene, aunque hay personajes que se perpetúan de una parte a otra, pues las tramas podemos considerarlo independiente, ¿verdad? Nos encontramos pues ante la misma tesitura de las partes anteriores, el asesinato de Sócrates y el asesinato de Platón, ya tratadas en este humilde canal. Perdonad los gritos, pero es que vivo al lado de un colegio y está en campamento de verano. Y podemos encontrar varias subtramas en el que hay una línea clara que es la vida de Aristóteles, ¿verdad? Otra, continuamos la estirpe de Perseo, de Yanira, etcétera, de la que ya hablamos en la primera parte, el asesinato de Sócrates. Y aquí nos encontramos con la figura también, que es algo novedoso respecto a las otras tramas, de Alejandro Magno, que como todos ustedes saben fue alumno aventajado, o quizás no tan aventajado, del propio Aristóteles. La novela empieza con un encuentro entre Aristóteles y Alejandro Magno, no podía comenzar de mejor manera. Y aquí pues la novela nos acerca un poco más a esta figura enigmática de Alejandro Magno, pues que murió a los 32 años de una extraña enfermedad y un hito de un halo, mejor dicho, de misterio con respecto a su muerte. Después te pone a escarbar un poquito más al respecto de la figura de Alejandro Magno, ¿verdad? Te invita a ello la novela y descubres, por ejemplo, que uno de los secretos más ancestrales de la arqueología es que la tumba de Alejandro Magno pues jamás se descubrió, ¿verdad? Incluso hay novelas sobre este tema que me he apresurado a adquirir como si fuera un demente y que pronto debatiremos también en este humilde foro. Bien, pues finalmente nos encontramos con estas tres subtramas, ¿verdad? La historia pues de Aristóteles, que adolece a mi juicio el defecto de las otras dos partes, a propósito que el filósofo no podemos considerarlo como el personaje principal, aunque la novela lleve su nombre por el peso que tiene la propia historia, ¿verdad? Hay otros personajes, no tanto como Alejandro Magno, que es un destacado secundario, pero sí con respecto a Prometeo y a Penélope, que son dos de los personajes principales, y Altea, que tiene un peso específico en la parte del asesinato de Platón. De hecho, el asesinato de Platón culmina con un acontecimiento a propósito del personaje de Altea. Aunque estos personajes, el autor lo aclara al final, pues son ficticios, ¿verdad? Pero no muchos otros, y el autor al final de la novela, como un buen criterio, pues nos discrimina qué qué personajes son ficticios y qué personajes son auténticos con respecto a la realidad, y los acontecimientos que rodean a estos personajes pues pasaron verdaderamente. ¿Alguna cosa que no me ha gustado de la novela? Bueno, la trama me ha encantado con respecto a las otras dos, y la verdad que no soy capaz de discernir cuál asno de Buridán
cuál de las tres partes me ha gustado más. Quizás la más densa, porque es la más larga, es el asesinato de Platón, que tiene 90 y pico capítulos, cerca de 1000 páginas. El asesinato de Sócrates y el asesinato de Aristóteles son novelas algo más cortas, pero aún así las 600 páginas no se la quita nadie. Y me queda por leer la precuela, pero esta no me llama tanto la atención. Tengo lecturas más urgentes, que es el asesinato de Pitágoras, que fue la primera que escribió. Y bien, si bien en el asesinato de Platón el título podía tener un pase, porque podemos considerar que hubo un asesinato, digamos, intelectual con respecto al sueño de Platón, es cierto que el título del asesinato de Aristóteles es harto engañoso, porque Aristóteles, como la propia novela indica y como cualquiera puede certificar buscando información, pues no falleció asesinado, sino que falleció aparentemente de una dolencia estomacal que no se detalla o no se sabe en profundidad si fue pues por un cáncer incluso, por una úlcera. El caso es que, bueno, pues no murió asesinado, y el autor no aclara aquí, como aclaró en el caso de asesinatos de Platón, este título metafórico, ¿verdad? Porque el título desentona un poco, y como lector tengo que confesar que aunque la novela me ha encantado, que merece mucho la pena y que no desmerece esto que voy a decir, me siento un poco engañado, porque, como digo, pues Aristóteles no fue asesinado ni físicamente ni metafóricamente. Quizás, si lo cogemos mucho con pinza, la novela relata cuando Aristóteles estaba en Atenas, en el Liceo. Aristóteles, como todos ustedes saben, era macedonio, y había un conflicto pues entre Macedonia, que se expandía, ¿verdad? Alejandro Magno estaba en tierras orientales y Atenas pues pretendía rebelarse. Había gente, muchos ciudadanos, podemos decir, se relata algún conato de violencia, pues en el que la turba se echaba encima de Aristóteles y de su familia por su origen macedonio. Culpaban a Macedonia y a Aristóteles, como maestro de Alejandro, del estatus prácticamente de súbdito que tenía Atenas con respecto a Macedonia. Y ahí quizás podemos inquirir, bueno, que el asesinato se refiere quizás un poco a la persecución que sufría Aristóteles de mano de los propios atenienses y su escuela, el Liceo, ¿verdad? Que era, digamos, un poco la competidora de la Academia de Platón. Se relata un poco los puntos de conexión y también las divergencias entre lo que fueron Platón y Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles se lamenta en primera persona, y también creo que se lamenta el autor, de que Aristóteles y Sócrates, debido a la condena de este, pues no coincidieron en ningún momento en el tiempo, ¿verdad? Cosa que podría haber sucedido verdaderamente si Sócrates no hubiera sido condenado a muerte. En suma, no me quiero extender mucho. Una novela que sigue la línea de las anteriores. No puede dejar de leer, está configurada en capítulos cortos, ¿verdad? En lo que continuamente, pues aunque no cambia de línea temporal, pero sí cambia, digamos, de línea espacial. Un capítulo te habla de Atenas, el otro te habla de Babilonia con la conquista de Alejandro Magno, después tercia con Esparta, después tercia con Calcis, que es otro lugar donde acaecieron una serie de acontecimientos, sobre todo al final de la novela, y esto hace que la novela sea muy dinámica. Como las tramas son solo 3, no te cuesta, y no hay muchos personajes, no te cuesta mucho seguir la línea argumental de cada trama, y te deja con la intriga. Al final corta un capítulo en un momento culminante, te pasa a otra subtrama y estás deseando que esa subtrama termine para volver a la que tú habías dejado, y al revés, ¿verdad? Una novela pues que quizás contemporánea, escrita ahora
que a mi juicio relata con más certeza cómo fue aquello, cómo fue la Atenas clásica, para los que somos enamorados de este periodo histórico. No solo te describe los lugares, sino que también pues te habla de las costumbres, de las diferentes figuras que había, como los escitas, que eran esclavos que se dedicaban a Atenas a mantener el orden, y otra serie de personajes y de figuras pues que te trasladan por un momento a lo que fue la Atenas clásica y te hace prácticamente pasear por el Ágora o visitar la Acrópolis. Ya solo por eso merece la pena. El autor se enfrentó a una tarea muy ardua, como declara al final de la obra, pues esta trilogía le costó más de 10 años hacerla, ¿verdad? Pues y ya por eso, como nosotros como lectores, en compensación por este gran esfuerzo que ha dado su fruto, de hecho, 2 millones de lectores así lo avalan, pues hace una ficción, una novela histórica, mejor dicho, que merece mucho la pena, en la que la ficción se mezcla de una manera magistral con la realidad, algo que es muy difícil y que en los momentos de reflexión, lo que el filósofo explica sus ideas, pues se conjugan perfectamente con lo que son a su vez pues los momentos más de acción, en lo que una serie de batallas y de luchas personales, pues que le dan también dinamismo a la obra. En suma, merece mucho la pena leerse esta trilogía, a pesar de que en total pues, puede tener casi 2000 páginas, no, más de 2000 páginas, no se os va a hacer largo. De hecho, como ya expliqué, la primera parte, el asesinato de Sócrates, fue finalista al premio Planeta. Y la recomiendo encarecidamente, a pesar pues de las cosas que no, de los ítems que no me han gustado tanto, como es el título, ¿verdad? Que resulta ser un poco engañoso. Ya me contarán ustedes si leen la novela o pretenden leerla. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.